Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de los hermanos que ya están conectaditos. El Señor nos concede una vez más estar con ustedes para emprender el viaje a través de las Sagradas Escrituras. Vamos a iniciar en el libro del profeta Miqueas. Y el autor de este libro, por supuesto, es el mismo nombre del profeta Miqueas, y esta predicción o esta profecía se data entre los años 704 a.C. y 696 a.C. La comparación del Señor es incomparable, es el tema principal de este libro. Tenemos que el autor Miqueas fue un contemporáneo del profeta Isaías en el siglo 8 a.C., y ambos llevaron a cabo su ministerio en el reino del sur, es decir, Judá, aunque también incluyeron a Samaria, a Israel y a las naciones en el ámbito de sus profecías. Durante unos pocos años, al inicio de su carrera, Miqueas, también contemporáneo del profeta Oseas, vivió en un pueblo situado aproximadamente unos 30 kilómetros al sudoeste de Jerusalén, y la mayoría de sus profecías las pronunció desde allí. El nombre de Miqueas significa ¿quién como Jehová? Miqueas estaba tan completa y sinceramente consagrado a su misión que aún estaba dispuesto a salir desnudo predicando el mensaje divino con tal de atraer la atención del pueblo, así como lo vamos a leer en el capítulo 1, versículo 8. La profecía de Miqueas tendría un impacto que iría más allá de su ministerio local. Aún después de un siglo fue recordada y citada por el profeta Jeremías, y los acontecimientos ocurridos 7 siglos después ratificaron su validez. De acuerdo con sus propias palabras, Miqueas profetizó durante el reinado del rey Jotán, 740-731 a.C., Acaz, 731-716 a.C., y Ezequías, 716-686 a.C. Como su muerte se produce durante la administración del rey Ezequías y antes del periodo de la transición de Manasés, parece probablemente una fecha entre los 704 y 696 a.C. Entre el comienzo del reinado dividido de Salomón, Israel al norte y Judá al sur, y la destrucción del templo, muchos lugares altos fueron inaugurados en Judá debido a la influencia de Samaria. Ello colocó a la idolatría cananea en posición de competir con el verdadero culto en el templo de Jehová. Miqueas demuestra cómo esta declinación espiritual conducirá inevitablemente al juicio de todo el país. Y aunque el rey Ezequías había ganado una notable victoria de Sennacherib sobre el rey Sennacherib, el rey de Asiria, Judá estaba condenada a caer, a menos que la nación se volviera a Dios arrepintiéndose de todo corazón. La declaración introductoria de Miqueas, como lo vamos a leer en el capítulo 1, versículo 1, está escrita en prosa, pero toda la compilación profética que le sigue es poesía. La forma poética ofrecía a sus contemporáneos una ventaja. Su ritmo les permitía memorizar mejor el pasaje. Qué notorio, ¿verdad? Y por supuesto, usando estas técnicas de escrituras, se basaron muchos profetas, muchos escribas, para lograr una mayor facilidad en cuanto a la memorización. Entonces, esto lo podemos notar en muchos salmos y en muchos fragmentos de la palabra de Dios. Como les decimos, permite adquirir mayor destreza en la memorización. Seguimos entonces conociendo que la forma poética les daba una ventaja, ¿verdad? Porque su ritmo le permitía memorizar con mayor rapidez el mensaje, y para nosotros trae la desventaja que consiste en que son mayores las dificultades a la hora de traducirla a otro idioma. Miqueas se expresa en oraciones muy cortas, en las cuales no sobran palabras, utilizando abundantes paralelismos y varios juegos con los nombres a los cuales los hebreos atribuían una importancia especial. Además de giros poéticos, por supuesto, también emplea numerosas imágenes. Por ejemplo,
En lugar de decir que el Señor perdonará o hará desaparecer nuestros pecados, declara, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. No puede evitar el vocablo pecados, pero nos describe su entierro en las profundidades del océano, de donde no pueden ser extraídos jamás. Miqueas es un profeta acerca del Señor, quien no tiene rivales, perdonando pecados y compadeciéndose de los pecadores. Compasivo, mantiene el antiguo pacto acordándose con Abraham y sus descendientes. Miqueas se refiere a la grandeza del nombre de Jehová, así como al rostro de Jehová, a su gloria, a sus caminos, a sus pensamientos, a su poder, a su justicia y su justificada ira, su furor contra todas las manifestaciones de corrupción moral. En la primera visión, el Señor desciende de su santo templo en los cielos para testificar contra su pueblo. El más notable factor en forma cómo el Señor maneja este caso es la distancia que debió recorrer para presentar su alegato contra Israel, estando dispuesto aún a sentarse en el banquillo del defensor y dejar a su pueblo presentarle todas las quejas que tuvieran sobre el trato recibido de su Dios. Mas alguien que se arrepienta verdaderamente tendrá en el Señor a su abogado defensor. Aunque Babilonia no era aún una potencia independiente de Asiria en el tiempo del profeta Miqueas, se predice la cautividad babilónica que ocurrió un siglo más tarde como el juicio de Dios sobre aquellos que se habían rebelado contra él. Lo vamos a leer en Primera de Miqueas, en el primer capítulo, versículo 16, así como el segundo capítulo, el versículo 3 y 10, el capítulo 4, versículo 10 y el capítulo 7, versículo 13. Pero, como en el caso de Isaías, el colega de Miqueas, existe la esperanza de que se salve un remanente, ya sea de este cautiverio o como un pueblo espiritualmente restaurado. La Iglesia en los días del Mesías. El Señor liberará al remanente. Miqueas tuvo que censurar el liderazgo de la nación por oprimir el rebaño que se le había confiado. Sin embargo, la gran compasión de Dios determina su actitud y acción hacia el pueblo, representado como una hija errante. Gracias a la compasión que una vez lo llevó a redimir a Israel de Egipto, también redimirá a Judá de Babilonia. Su compasiva fidelidad hacia Abraham y las de los patriarcas se renueva con cada generación, y este mensaje apunta a la cuestión central de toda la profecía. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Miqueas 7:18. La compasión de Jehová es el precioso atributo que ninguna falsa deidad puede igualar. La compasión y la fidelidad al pacto son cosas que solamente pueden atribuirse a Dios. La esperanza del pueblo de vivir bajo la plena bendición de Dios estaba relacionada con la venida del Mesías. Dios, en su amor, conociendo las glorias de su gracia que se manifestarían en Jesús, siempre declaró que el día de su venida y el futuro reino eran los acontecimientos en los que sus fieles debían depositar todas las esperanzas. Así, entonces, vamos a darle inicio a este libro hermoso, pues las profecías de Miqueas también nos afirman el papel del pastor del Mesías que apacentará, su ungimiento con poder de Jehová, su deidad con grandeza del nombre de Jehová y su humanidad, su Dios. Ese dominio universal será engrandecido hasta los fines de la tierra y su condición de líder en un reino de paz. Y este será nuestra paz, el punto culminante de la profecía. Aunque no menciona el nombre del Mesías, se refiere indudablemente a él al expresar su misericordia divina y su compasión. Se refieren indudablemente a él,
Así que Él es quien sepultará nuestras iniquidades, las hundirá en las profundidades del océano para que Dios pueda perdonar los pecados y reemplazarlos con la verdad del Eterno. Así que vamos ya a ajustar nuestros cinturones y vamos a acompañar al profeta Miqueas en el capítulo 1. Para hoy, con la ayuda de Dios, estaríamos leyendo el capítulo 1, 2 y 3. Escuchemos. Miqueas capítulo 1. Que fue a Miqueas de Morasti en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oíd, pueblos todos, está atenta, tierra, y todo lo que en ella hay. Y el Señor Jehová, el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque he aquí, Jehová sale de su lugar, y descenderá y hollará sobre las alturas de la tierra. Y debajo de él se derretirán los montes, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob, y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los excelsos de Judá? ¿No es Jerusalén? Pondré pues a Samaria en majanos de heredad, en tierra de viñas, y derramaré sus piedras por el valle, y descubriré sus fundamentos. Y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Por tanto, lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo. Haré gemido como de chacales, y lamento como de avestruces, porque su llaga es dolorosa, que llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. No lo digáis en Gad, ni lloréis mucho. Revuélcate en el polvo de Bet-pel a Parab. Pásate desnuda, con vergüenza, oh moradora de Zafir. La moradora de Saanán no salió al llanto de Bet-sel. Tomará de vosotros su tardanza. Porque la moradora de Marot tuvo dolor por el bien, por cuanto el mal descendió de Jehová hasta la puerta de Jerusalén. Unce al carro dromedarios, oh moradora de Laquis, que fuiste principio de pecado a la hija de Sión, porque en ti se inventaron las rebeliones de Israel. Por tanto, tú darás dones a Moreset Gad, las casas de Azib serán en mentira a los reyes de Israel. Aún te traeré heredero, oh moradora de Marasé. La gloria de Israel vendrá hasta Adullam. Mésate y trasquílate por los hijos de tus delicias, ensancha tu calva como águila, porque fueron transportados de ti. Bueno, vemos en el encabezamiento del libro cómo aparece, ¿verdad?, la fecha que nos permite deducir con mayor exactitud el periodo de ministerio del profeta Miqueas. Y de verdad también aparecen varios, vemos que en el Nuevo Testamento aparecen, por supuesto, versículos que conectan directamente con este libro de profecía. Nos damos cuenta entonces cuando los profetas hacían alusión a lo que el Señor les había dado como palabra, como mensaje, que ellos hacían referencia al pronunciar palabra de Jehová, que por supuesto anuncia que es una sagrada profecía lo que viene a continuación y no es un mero relato o un recuento personal o un comentario político, no. Es la palabra del Señor que se ha manifestado para ser comunicado a su pueblo. Nos habla de Moreset y es una forma de designar al pueblo natal de Miqueas que es llamado Meresa. En el versículo 4 lo leemos. Y los 3 reyes mencionados reinaron en el reino meridional de Judá en el año 740 y a ese de 686 antes de Cristo. Samaria, recordemos que era la capital del reino del norte, Israel, cuando estaba funcionando
antes de la caída, cuando fueron transportados, por supuesto, en el año 722 antes de Cristo. Nos hace referencia en el versículo 2 cuando dice: oíd pueblos todos, está atenta a la tierra y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor ha venido a testificar contra su pueblo, su lugar, por supuesto. Nos dice que aquí Jehová sale de su lugar. Miqueas describe simbólicamente la venida de Dios a su pueblo como si se tratara de alguien que se deja su lugar lejano de residencia para llegarse a ellos. El descenso del Señor representa un acontecimiento que provoca intenso calor. Los montes se derriten y grandes presiones, es decir, los valles se hundirán, haciendo que las formaciones terrestres se comporten como cera caliente o cascadas de agua. Este escenario muestra cómo todo se estremece y se rinde, por supuesto, ante la presencia de Dios. Cuando hace la pregunta en el versículo 5, ¿cuál es la rebelión de Jacob? Esta pregunta, ¿quién es responsable por la transgresión de Jacob? Y la respuesta es: a la fuerte influencia de Samaria. Debe acreditarse el incremento de la idolatría y el pecado en el reino del sur. Y la pregunta, ¿quién es responsable de los lugares altos? Frase que designa los altares construidos a los ídolos en las cimas de los montes de Judá. Y la respuesta es Jerusalén, la capital del reino del sur. Fíjense cómo el Señor pregunta para que ellos entren en coherencia y despierten del pecado en donde han sido sumergidos gracias a la influencia de agentes externos. Adones de rameras volverán, dice en el versículo 7, y el dinero ofrendado al culto de los ídolos es comparable al invertido en pagar una prostituta, debido a que toda forma de idolatría constituye una forma de adulterio espiritual. Entonces, para asegurarse de que será oído y garantizado que su mensaje llegará a otros, ¿qué hace Miqueas? Adopta una postura radical. Recorre las calles del pueblo desprovisto de ropa. Recordemos lo que leíamos en la introducción. Por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo, y haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. Entonces, fíjense cómo el profeta nos da a entender el nivel en el cual estaba destinado, era posible que llegara para dar a conocer la miseria en la cual estaba sumergida el pueblo. Él podía entonces caminar por el pueblo desprovisto de ropa como un cautivo desnudo a punto de ser expatriado. Y por supuesto eleva el tono de su voz como aquellos que lamentan públicamente la muerte de alguna persona, y así advierte a todos de una inminente invasión enemiga. Recordemos que Isaías es contemporáneo de Miqueas, utilizó en una ocasión esta misma táctica de salir 3 años también desnudo, con esas estrategias que no era capricho de ellos, hermano, esto era sencillamente de Dios. Hace referencia en el versículo 9 porque su llaga es dolorosa, y la exportación de las prácticas idólatras a Judá por Samaria, esto dañó la vitalidad espiritual del reino meridional mucho más que las agresiones militares. Miqueas, aquí en el versículo del 10 al 15, notamos que utiliza varios juegos de palabras hebreas e introdujo en la profecía los nombres de los pueblos situados en el corredor que comunicaba a Gad con Jerusalén. Cuando las personas pronunciaban alguno de estos nombres, recordaban la profecía de Miqueas. Con estos equívocos se afirman, contradecían o modificaba el significado de aquellos nombres. Una traducción aproximada de los términos hebreos sería la siguiente: Beteladra, casa de polvo; Zafir, pueblo de hermosura; o Sanam, pueblo de partida; Betsael, casa de retiro; Marot, lugares amargos. Notamos entonces Laquis, puerto de caballo; Meroset Gad, posesión de Gad; Absid, pueblo de mentira; Maresa, pueblo de heredad; Adulán,
pueblo de refugio. No lo digas en Gad, dice en el versículo 10, y esta prohibición constituye aquí una clásica cita de lamento de David por la muerte de Saúl y su hijo Jonatán. Como Gad era una ciudad filistea, sus habitantes se alegrarían de escuchar cualquier tipo de malas noticias sobre Judá. Así, entonces, habla en el versículo 16 de afeitarse la cabeza y la barba era una forma de humillación asociada al luto. El águila y en esta especie pues tiene de hecho la cabeza rapada y el cuello desnudo. Los cautiverios que se cumplirían en el exilio en el año 595-586 cuando sus hijos fueron conducidos a Babilonia. Triste y lamentablemente. Notamos entonces, recordemos que contemporáneo el profeta Isaías con el profeta Miqueas y también con el profeta Oseas. ¿Se dan cuenta? Cómo todo va hilvanando con sumo cuidado. Seguimos avanzando hacia el capítulo 2 del libro del profeta Miqueas. Escuchamos. Miqueas capítulo 2. Ay de los que piensan iniquidad y de los que fabrican el mal en sus camas. Cuando viene la mañana lo ponen en obra, porque tienen en su mano el poder. Y codiciaron las heredades, y robáronlas, y casas, y las tomaron. Oprimieron al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí, yo pienso sobre esta familia un mal, del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo se levantará sobre vosotros refrán, y se endechará endecha de lamentación, diciendo, del todo fuimos destruidos, ha cambiado la parte de mi pueblo. Cómo nos quitó nuestros campos, dio, repartiólos a otros. Por tanto, no tendrás quien eche cordel para suerte en la congregación de Jehová. No profeticéis, dicen a los que profetizan, no les profeticen, que los ha de comprender vergüenza. La que te dices casa de Jacob, ¿hase acortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿Mis palabras no hacen bien al que camina derechamente? El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. Tras las vestiduras quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban, como los que vuelven de la guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas de sus delicias, a sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Levantaos y andad, que no es esta la holganza, porque está contaminada, corrompióse y de grande corrupción. Si alguno hubiere que ande con el viento y finja mentiras diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será profeta a este pueblo. De cierto te reuniré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, pondrélo junto como ovejas de Bosra, como rebaño en mitad de su majada. Harán estruendo por la multitud de los hombres. Subirá rompedor delante de ellos, romperán y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Tenemos entonces que en este capítulo nos hace advertencia a los que cometen la iniquidad, cuando comienza con esta expresión del ay de aquellos que están en sus camas y piensan iniquidad y andan maquinando en hacer el mal, porque cuando llega la mañana ese pensamiento se convierte en acción. Y eso lo hacen aquellos, por supuesto, que tienen la capacidad de ejecutarlo. En pocas palabras, los que tienen en su mano el poder para realizarlo. Ellos, esa gente, aquí le está hablando, por supuesto, a los ricos, a las personas que tienen puestos de autoridad, aquellos que tienen codicias para heredar y roban casas y las toman, oprimiendo hacia el hombre y a la casa del hombre, a su heredad. Pero eso no se quedará así, dice el Señor. Así ha dicho Jehová. He aquí, yo pienso
contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, no van a andar erguidos, porque ese tiempo será malo. Es decir, el Señor aquí emite juicio sobre las personas que están puestas en autoridad, tienen la capacidad de juzgar justamente o hacer esos pensamientos que tienen en sus camas y ejecutarlos a maldad al amanecer. Pero les dice que este tiempo que ellos están esperando, que nunca llegará, llegará y será el del juicio de mano de Jehová. Entonces, nos dice también en el versículo 13, en el versículo 3 nos dice, por tanto, así ha dicho Jehová, ¿verdad? Allí a esta familia les viene un mal, es decir, oprimirá sus cuellos como un yugo. Nos damos cuenta entonces que no habrá suerte quien reparta las heredades en la congregación de Jehová. Entonces el significado de esta imagen es el siguiente. Cuando los conquistadores echan suerte para distribuir lotes de tierra y se deslindan las heredades, el reparto no se hace para beneficiar a los residentes locales. Ojo con eso. Y en el versículo 6, ¿verdad? A partir del versículo 6 al 11 nos habla sobre profetas mentirosos y les dice, no profeticéis, dicen los que profetizan, no les profeticen porque no les alcanzará vergüenza. Aquí nos damos cuenta cómo él determina la condición mentirosa y vana de aquellos que no cuentan, que no son enviados por Jehová y que están envueltos en mentiras, son profetas mentirosos. No profeticéis, dicen a los que profetizan, no les profeticen porque no les alcanzarán esta vergüenza. Tú que te dices, casa de Jacob, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? Se hacen esas preguntas, ¿están todas sus obras? ¿No hace mi palabra bien al que camina rectamente? No es realidad esa palabra bienhechora le hace bien al que la obedece, en pocas palabras, ¿verdad? Y le hace esta triste recuerdo. El que ayer era mi pueblo, ese se ha levantado como enemigo de sobre el vestido. Dasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. Es decir, era mi pueblo, tenían mis enseñanzas, pero hoy en día están lejos de poner por obra lo que Dios les enseñó. Pues aún les dice el Señor que a las mujeres de su pueblo las echaron fuera de las casas que eran su delicia y a sus niños también le quitaron esa característica de canto que tienen las bocas de los niños. Le dice el Señor y le insta, levantaos, andaos, porque este es el lugar de reposo. Ustedes están contaminados, están corrompidos grandemente. Entonces, triste y lamentablemente andan profetizando llenos de vino y de sidras, como efecto de que en ellos no hay sensatez. Lo bueno de este versículo, de estos versículos, es que a partir del 12, ¿verdad?, hay una esperanza, Israel restaurado. Esta profecía, pues, sobre el rey pastor, el divino Salvador, alegraría a quienes escuchaban a Miqueas y atenuaría la dureza del juicio antes de lo que le había él anunciado. Y a las profecías sobre el exilio se suma ahora la promesa del retorno gracias a la intervención divina, ninguna otra más. Y él es el que abre caminos, y es también ese título mesiánico, el Salvador. Y añade, por supuesto, a las reconfortantes promesas sobre el retorno del exilio, la esperanza de alguien que se convierta en pastor y rey de todos los que reconozcan su compasiva autoridad, así como el significado, por supuesto, del día del Señor. Entonces nos damos cuenta, fíjense cuánto tiempo Miqueas profetizándole, y esto estamos hablando de unos cuantos años antes de que fuese llevado el pueblo de Israel al exilio a Babilonia.
Seguimos avanzando hacia el capítulo 3. Miqueas capítulo 3. Y dije, oíd ahora, príncipes de Jacob, y cabezas de la casa de Israel. ¿No pertenecía a vosotros saber el derecho? Que aborrecen lo bueno y aman lo malo, que les quitan su piel y su carne de sobre los huesos, que comen asimismo la carne de mi pueblo, y las desuellen su piel de sobre ellos, y les quebrantan sus huesos y los rompen, como para el caldero, y como carnes en olla. Entonces clamarán a Jehová, y no les responderá, antes esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicieron malvadas obras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, que muerden con sus dientes y claman, paz, y al que no les diere que coman, aplazan contra él batalla. Por tanto, de la profecía se os hará noche, y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas, y confundiránse los adivinos, y ellos todos cubrirán su labio, porque no hay respuesta de Dios. Yo, empero, estoy lleno de fuerza del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fortaleza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, cabezas de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus cabezas juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y apóyanse en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros será Sión arada como campo, y Jerusalén será majanos, y el monte de la casa como cumbres de breñal. Tenemos entonces cómo el Señor sigue manifestando sus malestares, los que hacen, lo que han hecho aquellos que deberían impartir justicia, aquellos que deberían ser ejemplo para otras naciones. Los gobernantes y los profetas se han corrompido, han hecho lo que el Señor les había prohibido que hicieran. Aquí nos damos cuenta cómo el Señor les demanda, preguntándole, ¿no les concierne a ustedes a saber lo que es justo? Ustedes están aborreciendo lo bueno y están amando lo malo. Es decir, están en polo opuesto a la voluntad que Dios les ha encomendado. Y es triste y lamentable la condición en que había llegado. ¿Por qué? Bueno, porque triste y lamentablemente habían amado más las dádivas, habían amado más lo que era dañino para obrar en justicia. Y aquí nos damos cuenta en estos versículos que hablan que se comen a sí mismo la carne de mi pueblo y le desollan su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carne en olla. Y bueno, la analogía del canibalismo no intenta decir que quienes aman el mal maten a la gente y la cocinen en ollas hirvientes, no, sino que aquí denuncia a los líderes inmorales que oprimen a los indefensos, privándolos de sus pertenencias e impidiéndole ganarse la vida. Nos damos cuenta aquí cómo el Señor, a través de esta analogía, le dan a entender la destreza que tienen para desmenuzar, para herir a aquellos que esperan recibir justicia de manos de ellos. Clamaréis a Jehová, dice el Señor, elevaréis una oración al Señor. No lloraréis ante el Señor, porque una oración de sincero arrepentimiento traerá el perdón y la restauración que busca. Nos damos cuenta que cuando tienen, en el versículo 5, así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz. Cuando tienen algo que comer y al que no les dan de comer proclaman guerra contra él. Fíjense, el canibalismo que se manifiesta en la práctica de cometer al pueblo hasta consumirlo. Y se extienden también a los profetas. Entonces, aquellos
que les sustenta para beneficio a los profetas, ellos le pronuncian palabra de bien. Y aquellos que no tienen cómo retribuir algún servicio o algún beneficio a estos falsos profetas, ellos le profetizan mal. ¿Qué les parece? Estaban totalmente descompuestos de la misión y la visión que el Señor les había dejado. Y aquí estas profecías no están dadas a los pueblos paganos, al pueblo de Dios. Qué triste condición, ¿verdad? Dice, Miqueas tiene que enfrentarse, por supuesto, a los profetas que han denunciado y al Espíritu del Señor, que se debe el poder que le permite enfrentarse a sus contemporáneos, así para poder denunciar sus pecados, las transgresiones con que ellos están instalados. Edificación con sangre, y esta es una ironía, por supuesto, que alude a lo que impide mejorar la vida en una ciudad. Los judíos se trataban unos a otros como enemigos y no como hermanos. Para Dios las personas son mucho más importantes que las ciudades, que el territorio o las manifestaciones del poder. Triste y lamentablemente notamos acá cómo los jefes eran sobornados y ellos aceptaban cohecho. Sus sacerdotes enseñaban por precio y sus profetas adivinaban por dinero. Y ellos, según estos que ejercían estas profesiones, estaban cimentados en Jehová, diciéndoles así: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros, tranquilo. ¿Qué les parece? Qué triste la condición de estos hombres que debían estar direccionando al pueblo a la obediencia, a la justicia y a la santidad. Y por eso el Señor les emite entonces esta sentencia: a causa de ustedes, Sión será arada como campo. Ya Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbre de bosque, a causa de su mal proceder, a causa de su pecado, a causa de su perversidad. Entonces habrá en ustedes esa iniquidad. Triste y lamentablemente era la condición de los líderes. Había extendido la corrupción a todos los niveles, y a causa de toda esa maldad el Señor nuevamente les pronuncia los castigos que vendrían sobre su ciudad, los cuales ellos pensaban que como allí estaba el templo de Jehová, nada malo les sucedería, y así no fue. Todo lo que el Señor pronunció tuvo su justo cumplimiento. Triste y lamentablemente así pasó, para vergüenza de la ciudad. Así que, bueno, de esta manera llegamos ya al final del capítulo 3.